¿Conoces todos los tipos de detectores de calor? Existen 3 tipos de detectores de calor principalmente. En este video conocerás cada uno de ellos y aprenderás cómo elegir cada uno para su instalación. En un sistema de alarma contra incendio no siempre puedes instalar los detectores de humo. Para ello debes de conocer las condiciones del área a proteger. Mira, el detector de calor más común para la detección de incendios es el detector de calor convencional y físicamente es muy similar al detector de humo, pero este funciona mediante la detección de la temperatura en el ambiente. Existen 3 tipos de detectores convencionales. Primero y más común, el de temperatura fija, que se activa cuando supera un umbral de temperatura preestablecido. El segundo, los de tasa de aumento, que disparan una alarma ante un aumento rápido e inusual de temperatura. Y número 3, tenemos el detector multicriterio, que tiene la capacidad de detectar humo, calor o CO2 en el mismo dispositivo. Y ahora te preguntarás, ¿por qué debo de escoger este tipo de detectores en lugar de un detector de humo? Por ejemplo, si tenemos en una oficina un área de cocineta donde calientan los alimentos, el café o el lonche, y a veces hay alimentos que empiezan a generar vapor, este tipo de vapor puede generar una alarma no deseada dentro del sistema. También, si tenemos un proceso dentro de una fábrica, de una nave industrial donde genere mucho polvo, ese polvo generalmente también genera alarmas no deseadas dentro del sistema. Para ello instalamos un detector de temperatura de calor. Para hablar del segundo detector, primero te tengo que mencionar una área que es muy común dentro de las naves industriales, que es el área de scrap o área de desecho. Esta área normalmente está fuera de la nave y es área abierta, y poner ahí un sensor de temperatura o de humo no podría ser porque genera mucho polvo en el ambiente y aparte hay bichos que pueden entrar y hacer sus nidos y generar alarmas no deseadas. Por ello recomiendo yo la instalación del detector de temperatura tipo lápiz o barra, ya que este tipo de detectores, al ser cerrados, requieren muy poco mantenimiento y son muy versátiles en su instalación. También existen 2 versiones de ellos, el convencional y el antiexplosión, y los venden de 2 umbrales de detección. Y recuerda que debes de considerar la altura que tenemos del cielo raso para la reducción del espaciamiento entre los detectores de calor. Te dejo aquí la tabla que debe de hacer referencia a la NFPA 72. Por último, te voy a mencionar el detector de temperatura que muy pocos conocen. Se llama cable detector de calor y tiene un forro especial que actúa como un cable de detección de temperatura de manera continua. Cuando el cable alcanza una temperatura determinada en algún punto de su trayecto, el forro se derrite y rápidamente dispara una señal de alarma. Es perfecto para zonas con difícil acceso y peligrosas como túneles, cintas transportadoras, bandejas de cable y racks, donde se requiere una detección de calor puntual y precisa. Para conocer todos los detectores de incendio, mira el siguiente video que te dejo a continuación. Si tienes alguna duda de los detectores de calor o respecto al sistema de alarma contra incendio, déjalo en los comentarios y con gusto haremos un video respondiéndote.